vamos a terminar con la última presentación o la última charla que se titula Reflexiones sobre la vida y la muerte, eh, de la que nos va a hablar Francesc Miralles, que como todos sabéis es periodista y escritor de temas relacionados con crecimiento personal. Yo puedo decir que a nivel personal eh, tengo muy poco tiempo de relación con Frasés, pero me parece que es un poco tiempo muy intenso porque he comprendido que leerle, que escucharle en redes y hablar con él por teléfono para mí han sido privilegios y desde su sabiduría y profunda humanidad nos hallan al camino que conduce a una vida más plena y llena de sentido. Gracias, Francés, por hacernos sentir que te conocemos de toda la vida, leyéndote, escuchándote, y seguro que este rato que vamos a compartir todos contigo nos va a ser de mucho provecho y de mucho disfrute. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, doctor. Un placer muy grande estar aquí entre personas con muchísima más ciencia que yo. En mi caso, mi trabajo es de divulgador. Los últimos años los he dedicado bastante a Asia. He viajado mucho a China, a India y a Japón, y allí escribimos junto con el ingeniero español también, que es Héctor García, un libro que está traducido a muchos idiomas que se llama Ikigai, que voy a traducir esta palabra Que porque sí lo puedo tenemos. permitirme con tu Sí. Ikigai, decir los que secretos de Japón para una vida larga y feliz. una maravilla de libro, ¿eh? Muchas gracias. Un placer que lo tengas aquí, un privilegio para mí. Básicamente en este libro lo que hicimos fue viajar al norte de Okinawa, a un pueblo que se llama Ogimi, que había salido en el libro Guinness de los Récords, como en su momento, de esto hace ya unos 8 años, el pueblo más longevo del mundo, es decir, el lugar con más centenarios cada 1.000 habitantes. Entonces, nuestro trabajo de campo como antropólogos, que es lo que hicimos allí después de haber leído muchos papers académicos sobre la dieta de Okinawa, sobre cómo se estructura socialmente esta isla, la economía, etcétera, nos interesaba entrevistar a los centenarios que hay en este pequeño pueblo que viven de la agricultura, concretamente de los árboles cítricos. Y nos interesaba saber por qué precisamente allí es donde la gente vive más tiempo y de forma más activa, porque son dos cosas que vimos que estaban muy íntimamente unidas. No se trata de algo cuantitativo, sino cualitativo. No es un lugar donde la gente llegue a los 105 o los 108, que en el último documental con el que fuimos con National Geographic había un señor de 108 años que estaba regando el jardín, repartió fruta, contó anécdotas de su vida, entró y salió de la casa varias veces. eh, y este es el tipo de vida que observamos allí. Entonces nos interesaba mucho saber cuáles eran los secretos de estas personas, sobre todo teniendo en cuenta que viven en la isla más, en la provincia de Japón más desafortunada en muchos sentidos. Es la provincia más pobre, donde hay más desempleo, donde hay menos infraestructuras, donde los salarios son más bajos. Y si vamos hacia atrás en la historia, descubriremos que junto con Hiroshima y Nagasaki, Okinawa fue el lugar más demoledor, porque hubo una batalla por tierra, la batalla de Okinawa, en la que murieron hasta 200.000 personas y muchos civiles. Entonces, en el trabajo previo que hicimos antes de escribir Ikigai, y ahora entraré en la palabra, nos preguntábamos por qué justamente allí. Una de las razones que encontramos fue que en Okinawa impera una filosofía de fondo muy saludable y muy reparadora, que es la filosofía del perdón. Y de hecho, hay un refrán en dialecto okinawense que dice, una vez nos hemos sentado todos alrededor de la misma mesa, ya somos hermanos y hermanas. Y esto lo que ha hecho es que, aunque una buena parte de la isla está ocupada por una base norteamericana, decenas de miles de norteamericanos han llegado de manera civil las últimas décadas, primeramente atraídos por el surf, pero luego les ha gustado la cultura, se han casado con gente local, han aprendido el idioma, se han integrado totalmente y se sienten tratados como iguales. Entonces, el haber dejado el pasado atrás, el haber podido focalizarse en el presente y en lo que nos une, es uno de los secretos de la larga vida de todas estas personas. Pero en el libro, en la parte dedicada a la salud psicológica, sobre todo, nos centramos en dos aspectos.
Primero, la particular estructura social de esta comunidad de Ogimi que pudimos estudiar y que pudimos entrevistar de manera muy detallada a través de los llamados moais. Un moai es un círculo de personas mayores que se apoyan entre ellas. Y esto, nuestra felicidad y satisfacción a día de hoy es que después de la publicación del libro, que está en 70 idiomas y es muy conocido en los países anglosajones, sobre todo, se está aplicando en comunidades como en California con otros usos que ahora explicaré. Un Moai es un grupo de ancianos que se reúnen de manera periódica, una vez por semana, dos veces al mes, lo que estipule el grupo, no solo para celebrar, no solo para practicar deportes, jugar a las cartas como se hace en España, cantar al karaoke, que también lo hacen, sino para ayudarse los unos a los otros y escucharse los unos a los otros. Entonces, por lo que nosotros pudimos presenciar, el Moai incluso es una pequeña sociedad que tiene su propio banco, porque hay como una caja común. De hecho, para formar parte de este círculo hay que pagar unos 25 o 30 euros al mes y eso va a parar a un tesorero que va cambiando de manos cada mes y es un dinero que es de la comunidad. Entonces, cuando cualquier persona tiene una necesidad porque por las inclemencias del tiempo ha caído parte del tejado o hay un tratamiento médico que no lo acaba de cubrir la mutua, se coge el dinero de todos y se le presta. Con lo cual, estas personas tienen dos grandes alicientes para vivir mucho tiempo y para vivir con salud mental y física. La primera, que saben que no están solas. Seguramente muchos médicos que nos estáis viendo aquí, muchas personas del mundo sanitario, leísteis hace un par de años que hubieron estudios en ciudades españolas, si no me equivoco, sobre cuáles eran los efectos de la soledad no buscada de la gente mayor en la salud. Y se llegó a una conclusión que yo no sé de qué manera se calculó de esta forma, que decían que estar solo en la tercera edad sin haberlo buscado equivale a fumar 19 20 cigarrillos al día. Bueno, no entrar en este dato porque no es nuestra investigación, pero vamos a hablar de lo que nosotros vimos en el pueblo de Ogimi, que concretamente eran personas que por un lado no podían estar solas porque tienen un círculo que aunque no sean familiares, tienen ese trato de solidaridad como si realmente fueran hermanos entre ellos y la responsabilidad hacia los demás. O sea, tienes el beneficio de que cuidan de ti, pero tú tienes la obligación de cuidar de los otros. Y es bien sabido que la autoestima tiene mucho que ver con el sentimiento de utilidad que tenemos hacia otras personas. Entonces ahí todo el mundo es útil porque estás pendiente de cómo está cada uno, cada cual, lógicamente, a partir de cierta edad tiene su achaque. El señor este de 108 años que os comentaba tenía muy buena movilidad de piernas y buena vista y bien las manos, pero era muy duro de oído. Pues bueno, cada persona vamos teniendo nuestras pequeñas averías de chapa y pintura, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores y ellos están atentos a lo que el otro necesita. Eso era un aspecto importante que reflejamos en Ikigai. El otro aspecto fue el hecho de que todo el mundo estaba ocupado. O sea, que nadie se había retirado de la vida en el sentido de que se hubiera dedicado a algo durante la mayor parte de su biografía y luego pasa como a una sala de espera de la muerte en la cual está viendo la televisión o juega las cartas y no participa en la sociedad. Entonces, de hecho, esto no es exclusivo de esta isla. En realidad, si viajamos por Japón, sobre todo por el Japón más alejado de las grandes ciudades, vamos a ver a muchas personas mayores voluntarias. A mí me sorprendió llegar a una pequeña estación en Nagano, en las montañas, y que nos recibió una banda de músicos de viento que eran todos entre 70 y 80 años. Y yo pregunté quiénes eran y me dijeron, no, son voluntarios del pueblo que saben cuando llegan los turistas, les hace mucha ilusión que vengan y los reciben con música como parte de la bienvenida que quieren dar, ¿no? Y luego había gente que eran guías voluntarios que nos llevaban a distintos sitios. Entonces, para un japonés, servir a los demás es como parte indivisible de la vida. En el momento en que tú ya no eres útil, pues ya estás pidiendo como el pasaporte, ¿no? Para el otro mundo. Hoy que hablamos de vida, muerte, sentido, y al final lo vamos a recoger todo esto. Entonces entendimos que para estas personas tener algo que les apasiona, tener algo que les da sentido, es también
un enorme estímulo para cuidarse físicamente, cuidarse mentalmente y desear vivir un poco más. Y eso lo descubrimos a través de las entrevistas porque nos decían, yo tengo un ikigai. En este caso, es un ambiente rural de agricultores. El ikigai era cuidar del huerto, reunirse con los vecinos, cocinar juntos, encontrarse con tus compañeros de círculo. Si el ikigai lo preguntáramos en una ciudad, pues nos saldrían muchas más respuestas y quizás más sofisticadas. ¿Pero qué es la palabra ikigai? Vamos con ello. Iki significa vida, gai significa merecer la pena. Entonces, ikigai sería una vida que merece la pena, una vida que tiene sentido. Y por lo tanto, cuando tenemos un ikigai, cuando encontramos algo que da un sentido a nuestro día a día, pues tenemos más ganas de vivir, estamos más activos físicamente, más activos mentalmente, el estado de ánimo está mucho más alto y hay más probabilidades de tener una vida, si no más larga, que seguramente también, pues más feliz y más completa. Entonces, esto fue básicamente lo que recogimos de los ancianos de Okinawa y que publicamos en este libro que el doctor José Ignacio ahora nos ha enseñado con tanta amabilidad. Y yo quisiera, antes de enseñar muy rápidamente los círculos del Ikigai, mostrar una imagen, a ver si soy capaz de compartirla bien, de un señor que para mí es un ejemplo de esto que estamos hablando. Vamos a ver, sí, aquí. Creo que se ve bien, ¿no? A toda pantalla. Este hombre que veis aquí es Yukio Shige. Debe tener ahora mismo, si sigue en este mundo, unos 80 años. Y yo quería compartir su historia, porque descubrí su vida en un artículo de la revista Time, perdón, leyéndola en un avión que me regresaba de Estados Unidos y me fascinó la vida de esta persona. Este hombre había sido policía y se retiró de la vida activa hacia los 50 y poco años. No sé si por una enfermedad o lo licenciaron o algo sucedió que fue ya relevado de sus funciones. Y él patrullaba por una zona que veis aquí en la fotografía, que se llama Tojimbo Cliffs, que es un lugar predilecto de los suicidas en Japón para acabar con su vida, porque aquí este acantilado parece que no sea muy alto, pero en realidad en algunas partes hay suficiente caída para romperse la crisma y terminar con todo. Entonces, este policía, cuando estaba en activo, patrullaba bastante por aquí y fue testigo de localización de cuerpos, de procesos judiciales, y sabía que era un lugar donde especialmente muchos jóvenes iban a acabar con su vida. En el momento en que Yukio Shige se jubila, él decide que su vida no va a terminar aquí, que su labor debe terminar, debe continuar de una manera u otra y decide empezar a patrullar como jubilado estos mismos acantilados en busca de personas que puedan ser sospechosas de tener estas intenciones. Entonces él los reconocía enseguida porque los excursionistas suelen ir en grupos, suelen ir equipados. Entonces cuando él veía a un hombre, una mujer joven, con poco equipaje o ninguno, caminando solo alrededor de los precipicios, él se acercaba y les invitaba a una cabaña que él se procuró cerca de ahí para tomar un té, comer un dulce y charlar. Entonces él descubrió que muchas personas que tenían la intención de terminar con su vida, pues era suficiente una conversación un poco larga y un poco empática y compasiva, como antes habéis hablado, y cariñosa para al menos posponer la decisión y replantearse la vida. Y dedicó muchísimos años a patrullar todos los días este paraje natural tan bello que veis aquí, tan terrible también por sus historias que contiene, y a conversar con todos ellos, invitarlos a té, darles conversación, darles dulces. Les hacía hablar de la infancia también, porque consideraba que era algo que te ancla a las ganas de vivir. Y a día de hoy, no sé si él sigue haciendo esta labor, pero sí que ha fundado una ONG que hay otras personas que están haciendo lo que él hacía. Entonces, es un ejemplo para mí muy claro y muy bonito de cómo alguien puede terminar una etapa en su vida y empezar otra etapa todavía mejor. Y eso me hace pensar en un libro que se ha puesto de moda en Estados Unidos el año pasado, se llama From Strength to Strength,
que literalmente es de fortaleza en fortaleza, pero traducido a nuestro idioma es viento en popa, y significa básicamente el libro lo que tiene como tema principal es las dos mitades de la vida. Y se centra sobre todo en la segunda mitad de la vida, de qué manera se puede vivir con sentido, de qué manera se puede vivir de forma que uno sienta que sigue aportando a la sociedad. Y llega a una conclusión muy bonita el autor, que es que la vida tiene dos mitades. La primera es para brillar, o sea, para dar lo mejor de nosotros mismos, para dejar nuestro legado, pero la segunda es para iluminar a los demás, que sería para enseñar a los otros el camino cuando están pasando por un tránsito oscuro. Y creo que las personas que están participando hoy en este congreso son un bello ejemplo del arte de iluminar a los demás. Y concretamente, yo estoy pensando en todas estas personas que se hallan en crisis, que a veces piensan que su vida no tiene sentido, y eso me hace pensar en la famosa frase de Marco Aurelio en sus meditaciones, que él decía que el miedo a la muerte en realidad no existe, lo que enmascara un miedo mucho más profundo, que es el miedo a no haber vivido. Entonces quisiera acabar, voy bastante rápido, como pueden ver, porque tenemos 20 minutos y luego habrá un poco de conversación con el doctor, pero quisiera acabar enseñando muy rápidamente los círculos del Ikigai y nada, un par de fotografías que tenemos por aquí. Aquí podéis, a ver, vamos a cerrar esto para que se vea mejor. Sí, aquí veis la portada del el libro en Estados Unidos. Se hizo famoso porque Oprah Winfrey lo puso como libro de la semana en su blog y a partir de ahí, pues muchas personas lo tienen y les gusta y estamos muy agradecidos. Aquí vemos la vida urbana en Japón, una foto de Héctor García. ¿Cómo vive una persona mayor esta segunda mitad o última parte de la vida en una ciudad, ¿no? Pues con cierto miedo. Y en cambio, como hemos visto que eran estas personas centenarias, en este caso es en Ogimi, ¿no? Personas que siguen activas, que han encontrado una manera de seguir haciendo cosas que les gustaban. Y cuando nos preguntan en los talleres, en las conferencias, ¿cómo saber cuál es mi Ikigai si no lo he encontrado? Pues les enseñamos los círculos que vamos a ver ahora muy rápidamente, por si el respetable público que está aquí y lleno de profesionales del mundo sanitario, del mundo de acompañamiento, alguna vez precisan de trabajar con un paciente, con una persona. La primera pista para saber cuál es nuestro Ikigai es lo que amas. Aquello que te gusta hacer, entre las muchas cosas que nos gustan hacer, si ponemos una nota del 1 al 10, la cantidad de flow que nos da una actividad, por ejemplo, si escuchar a los pacientes te hace olvidar totalmente el paso del tiempo y estás totalmente sumergido en lo que te dice el otro, eso es lo que amas, ¿no? Es lo que te da flow. Y el pianista de jazz que improvisa, pues cuando está tecleando se le olvida el mundo. Pues lo que amas sería la primera pista para encontrar nuestro Ikigai. Segundo, aquello en lo que eres bueno, que era lo que Ken Robinson llamaba el elemento. Un talento especial, que cada persona tiene el suyo. Hay quien tiene un talento más analítico para trabajar en solitario. Hay personas que son más fuertes coordinadas con otras o juntando círculos o encontrando soluciones a problemas que son difíciles. Y ahí tenemos un talento, que el talento unido a lo que nos gusta es una pasión. Si encima logramos que eso sea nuestra profesión, aquello por lo que pueden pagarte, pues tenemos la típica médico vocacional, que ama lo que hace, le encuentra todo el sentido del mundo, es buena en ello y además vive de eso porque se ha convertido en el centro de su vida, cumpliendo un poco con lo que decía Confucio, ¿no? Que hace ya 2500 años recomendaba: encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Y el cuarto círculo, que es quizás el más importante, que es lo que el mundo necesita. Hay ikigais que se descubren a partir de las necesidades que se ven en el mundo. Y aquí completaré esto, que, por ejemplo, pensamos, ¿qué es lo que falta en el mundo? En el mundo podemos decir falta amabilidad, porque veo las noticias y veo políticos insultándose, eh, personas y empresarios corruptos, guerras, crispación. Entonces decimos, bueno, en el mundo falta amabilidad. Desde mi
posición en este mundo desde lo que yo amo y aquello en lo que soy bueno y por lo que me pagan, ¿cómo puedo aportar amabilidad? Pues bueno, por ejemplo, en el caso de los médicos, pues teniendo amor al paciente, siendo compasivo, como antes se ha dicho, escuchando bien y poniéndose un poco en los zapatos del otro, ¿no? Como dirían en inglés. Con esto mi exposición express de lo que es el Ikigai.